En cuanto a esta última sesión, ha habido algunos inconvenientes y esta vez Nicole nos va a apoyar con el paso de las diapositivas. Bien, muy buenas noches. El día de hoy estamos con nuestra sesión número 6. Esta es una sesión ya que va a terminar el curso de primeros auxilios, esperando, ¿no?, que haya podido ser muy útil para lo que es la actualización de algunos datos, ¿no? Y de repente algunas cosas nuevas que no conocíamos, pues eh, ahora, ¿no? Sea un poco mejor entendible y sea aplicable, ¿no? A futuro. Bien, el tema del día de hoy para esta última sesión estamos viendo el tema de primeros auxilios en lesiones de partes duras y botiquín. Bien, acá se han unido dos temas, ¿no? Dos temas un poco diferentes, pero sí era importante tocar la parte de este material que es un material muy importante que todos ya conocemos, ¿no? Pero su importancia en cuanto a la composición, de saber qué debe tener y estos insumos que nosotros contamos con ese botiquín deba corresponder a una situación diferente, ¿no? No todos los botiquines que nosotros conocemos eh, se va a dar en áreas diferentes, no va a ser el mismo, esto siempre va a cambiar dependiendo de las dificultades, ¿no? A la cual esté expuesta la persona. Bien, antes de iniciar, vamos a pasar a los puntos a desarrollar. Pasamos a la siguiente diapositiva, Nicole, gracias. Los puntos que se van a ver el día de hoy es lesiones de partes duras u osteomusculares, esto para poder definir qué son esos términos. En cuanto a las lesiones de partes duras más frecuentes, ¿no?, a la cual está expuesta una víctima, es el esguince, luxación y fractura, y cada una de ellas vamos a revisarlas y ver cuáles son las diferencias entre cada una de estas. Y vamos a también tomar en cuenta cuáles son los primeros auxilios para cada una de ellas. Otro de los puntos que vamos a ver para esta sesión es el transporte de pacientes, ¿ya? Dependiendo de la lesión que presente, se va a tomar en cuenta el tipo de transporte que se debe hacer al paciente. Bien, y el tema de botiquín, que también lo vamos a revisar el día de hoy y como un resumen para refrescar lo que hemos visto el día de hoy con nuestras conclusiones. Bien, siguiente diapositiva, Nicole. Como todas las sesiones, siempre yo les he traído una imagen, un video, y en esta ocasión también les he traído un video, ¿ya? No sé si me puedes apoyar, Nicole, con la presentación de ese video. Esta es una lesión, ¿ya?, en un partido de fútbol. Quiero que observen qué tipo de lesión es la que está expuesta en esta situación. Ahora sí le damos play, por favor, Nicole. Aguardamos, por supuesto, y esperamos que la lesión no revista. No, mira esa imagen. No. Mira, ahí se la están tratando de ubicar. No te puedo creer. Mira, ahí lo puso nuevamente. Lo puso en su posición los expertos, los especialistas. Bien, Nicole, muchas gracias. Bueno, ahora quiero su participación de cada uno de ustedes, ¿ya? En este video que que Nicole ha expuesto, ¿ya?, se ha observado una de estas tres lesiones muy comunes o frecuentes, ¿ya?, al cual la víctima está expuesta. Sobre todo este tipo de lesiones que ustedes han observado, ¿no? Las víctimas son más deportistas. Ahora, cualquier otra persona que no practique deporte también puede sufrir esa lesión. Sí, claro, también la puede hacer, ¿no? Si es que hay de repente un sobreesfuerzo en el trabajo, puede ocasionar de repente ese tipo de lesión. Pero ahora la pregunta es para ustedes. De las tres que yo mencioné en el índice, ¿no?, de lo que es esguince, fractura, luxación, ¿qué tipo de lesión es la que ustedes han visto en este video?
Entonces, espero sus comentarios, por favor, en cuanto a la respuesta. Si fallamos, no hay problema, porque justo es para eso, ya, al nosotros presentar alguna imagen o video, es para poder recoger de repente saberes previos, ¿no? Algunos de ustedes ya conocen o han visto o escuchado, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes o videos que nosotros transmitimos al inicio de cada diapositiva es para saber cómo estamos nosotros eh, conociendo, ¿no? O reconociendo este tipo de situaciones. Entonces, a ver, quisiera por favor que en el chat me escribieran y colocaran qué tipo de lesión es la que se vio en el video. Tenemos como opciones fractura, luxación o esguince. ¿Cuál creen que ha sufrido ese deportista de fútbol? A ver, esperamos unos segundos nada más para ver sus comentarios y luego pasamos a definir qué es una lesión de partes duras u osteomusculares. Bien, listo. Esperando que hayan dejado muchos de sus comentarios en el chat, ¿ya? Y saber qué tipo de conocimiento de repente ustedes ya saben, ¿no? Eh, o han visto de repente alguna de estas lesiones en alguna situación vivida por ustedes, ¿no? Entonces, espero que hayan contestado varios de ustedes y luego vamos a dar revisión al chat. Bien, listo. Pasamos a la siguiente diapositiva, estimada Nicole. Bien, entonces antes de pasar a los que son primeros auxilios de cada una de estas lesiones de partes duras, vamos a definirlas. Bien. Por lo general, este tipo de lesiones no amenazan la vida, ¿ya? Sin embargo, son potencialmente peligrosos debido al daño permanente o incapacidad que pueden causar en el individuo. Les pregunto, ustedes que ven noticias, ¿no? O escuchan de repente estas noticias deportivas, sobre todo, ¿no? Cuando alguno de estos deportistas calificados sufren alguna lesión, cualquier tipo de lesión, la pregunta es, al día siguiente, este tipo de deportistas ya está practicando o haciendo ejercicios o está en alguno de estos eventos deportivos, al día siguiente está pero operativo, no, ¿verdad? El paciente o en este caso estos deportistas tienen que pasar por primero un diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico puede ser a través de imágenes o a través de una entrevista clínica de cómo así se produjo la lesión, ¿ya? Pero la víctima, en este caso este tipo de pacientes, no es que al día siguiente ya se ponen a jugar, eso no pasa. Ellos tienen que primero ser evaluados y luego de esto el médico indicará si esta persona, ¿no? De todas maneras va a pasar por un descanso o agregado a ello va a tener que hacer una recuperación en cuanto a lo que es la rehabilitación. Ay, una rehabilitación y entonces la recuperación de los pacientes por lo general no van a ser pronto, ¿no? Ahora, ha habido situaciones en las cuales las lesiones de partes duras han sido agresivas y en esa ocasión, pues, lamentablemente ha habido muchos deportistas que han dejado de practicar el deporte que ellos estaban eh, ejerciendo, ¿no? Y a eso hace referencia esta definición. De repente no va a causar la muerte, ¿no? Quizás del paciente, pero sí lesiones graves que pueden impedir de alguna manera, ¿no? Sus actividades normales. Permítanme un momento, disculpen.
Disculpen, creo que se fue la conectividad. Sí se me escucha, Nicole, ¿verdad? Sí, sí se le oye bien. Sí, sí, mil disculpas. Bien, entonces estábamos en cuanto a la definición, ¿no? Que hablaba que este tipo de lesiones no lesionan, eh, perdón, no amenaza la vida, ¿no? Sin embargo, puede crear potencialmente incapacidad o de repente estas lesiones pueden producir un daño de manera permanente. Entonces, ¿dónde se ubican este tipo de lesiones? Las más comunes, como ya habíamos mencionado, son las fracturas, las luxaciones y los esguinces, pero adicional a ello puede haber lesiones en tendones, ligamentos y hasta desgarros musculares, ¿no? Esto en combinación de repente con las lesiones más comunes, como son esguinces, porque los esguinces también tienen tres tipos de esguince, ¿no? Bien, seguimos a la siguiente diapositiva, Nicole. Bien, entonces, entre estas lesiones, ya vamos a revisar las lesiones de esguince, luxación y fractura. Cada una de ellas, eh, vamos a revisarlas. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver la definición de esguince. Para nosotros saber eh, si es un esguince o de repente otro tipo de lesión de partes duras, quiero que observen la imagen de la diapositiva. Se les hace muy conocido este tipo de movimiento involuntario, ¿no? ¿Quién no ha sufrido alguna torcedura de tobillo? De repente porque caminábamos apurados y no nos dimos cuenta que estábamos pisando en un espacio que no era firme, ¿no? Plano. Entonces, sufrimos una lesión por torcedura de tobillo, ¿verdad? Ahora, cuando nos torcemos pues el tobillo, ¿qué tipo de lesión de parte dura será? Bueno, dependerá, ¿no? Porque la gran mayoría de estas lesiones por ese tipo de torceduras son esguinces, ¿ya? Pero si es muy fuerte de repente la lesión que yo pueda tener, pueda esto estar acompañada de repente de algún desgarro muscular, ¿no? O desgarro o rompimiento de ligamentos, ¿no? Dependerá mucho, pero por lo general cuando se da este tipo de lesiones son esguinces, ya que hace referencia a los famosos esguinces. Refiere que son lesiones de los ligamentos, ¿no? Que se encuentran alrededor de una articulación. ¿Ya? Estos ligamentos son fibras fuertes y flexibles, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ahí va el pero también porque ese tipo de ligamentos, aparte que son fuertes y flexibles, va a depender mucho de la fuerza, ¿no? Que yo realice de manera involuntaria o inadecuada en este caso, y se produzca esta lesión de estos ligamentos, ¿ya? Eh, ¿Qué tipo de síntomas va a presentar el paciente cuando se dé estos esguinces? ¿Ya? Lo que se va a producir es un fuerte dolor intenso en esa zona de la articulación donde se ha producido esa torcedura o lesión de ligamento. Adicional a ello, se va a producir una inflamación de la zona, ¿ya? Esta inflamación de la zona puede confundirse de repente con otra lesión, ¿ya? Otra lesión que vamos a mencionar ahora, ya que son las fracturas. Pero hay que definir muy bien, ya qué tipo de lesión probablemente se ha realizado la víctima. Pero el tratamiento para todas ellas es única, ya que ahora también lo vamos a revisar. Siguiente diapositiva, Nicole. Bien, en caso de los primeros auxilios para esguince, nosotros tenemos que evidenciar primero dónde fue la lesión. Estas lesiones, como habíamos mencionado, se van a dar en las articulaciones, entonces hay que preguntar en qué parte fue. Luego que ya tenemos esa información de dónde se realizó esta
este incidente, ¿ya? Nosotros vamos a elevar ya la extremidad afectada. Puede ser un esguince de tobillo, ¿no? Un esguince de muñeca. Entonces, viendo dónde es la lesión, yo voy a elevar dicha extremidad, ¿ya? Luego de ello, vamos a, vamos a inmovilizar ya esa lesión. Lo podemos hacer con un vendaje compresivo, ¿ya? Si es en el tobillo, vamos a realizar un vendaje de tipo 8 para poder reducir la movilidad de esa zona, ¿ya? Lo que vamos a tomar en cuenta también como otro primer auxilio es la aplicación de eh, pañuelos humedecidos o paquetes de hielo, ya obviamente estos paquetitos de hielo van a estar protegidos por una tela, una toalla seca, ¿ya? Y vamos a aplicar ese frío, ¿ya? Sobre la zona donde fue afectada o donde se presentó la lesión, ¿ya? Entonces vamos a aplicar hielo, coloco el vendaje, aplico el hielo, previo a ello ya está elevado también el miembro que fue afectado y el tipo de reposo que va a tener el paciente es un reposo absoluto, ¿ya? El paciente ya no puede hacer movimientos bruscos porque si no, esa zona eh, donde se ha producido la lesión, ya el esguince, puede inflamarse y pasar de repente a una lesión un poco más complicada en cuanto a su recuperación. Recordemos que en caso de esguince, nosotros tenemos 3 tipos de esguince y cada una de ellas va aumentando de acuerdo a la complicación que va a acarrear, no solamente la lesión de los ligamentos, sino puede haber también acompañado de desgarro, ¿ya? O rompimiento también de algunos ligamentos. Entonces, si hablamos de desgarro, rompimiento, nosotros ya estamos hablando de lesiones de esguince de tipo 3, ¿no? Que es el más grave. Si es así, ese paciente de repente ya no va a poder sostener, ¿no? Con estos cuidados de primeros auxilios, lo que estamos mencionando, si no tendría que ya ser trasladado a un centro asistencial para que pueda ser tratado. Ya en la emergencia será evaluado por un médico traumatólogo y el médico ya indicará algún tipo de imágenes, ¿no? Para observar cómo así, qué partes tiene ya lesionada, porque aparentemente no solamente son ciertos ligamentos, sino de repente ha habido un agravante. De repente el paciente no hizo caso al reposo y empezó a caminar, hizo sus cosas normal, sus cosas que hace siempre y lo que ha hecho es producir más daño, ¿no? En la zona y ha hecho que se inflame más y obviamente la recuperación no fue exitosa con los primeros auxilios, entonces tendría que ser otro tipo de tratamiento, ¿no? De repente para poder inmovilizar esa zona ya no podría necesitar solamente un vendaje, sino ya la aplicación de los famosos yesos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestros primeros auxilios? Lo que ya habíamos mencionado, lo que es la elevación del miembro, un vendaje. El vendaje tiene que servir para poder inmovilizar. No es como el vendaje que nosotros hemos visto en la sesión de hemorragias. Aquí el vendaje es más para brindar una inmovilización de la zona afectada para que no se afecte más esos ligamentos, ya que no llegue al rompimiento o desgarro. Y bueno, en caso de que se presentara alguna lesión de repente en la muñeca o en el brazo, ¿no? En la articulación de la parte superior, se recomienda también el famoso cabestrillo, ¿ya? Para poder sostener el brazo. Bien, y la aplicación de algo frío, ¿no? Encima de la lesión. Este hielo que ustedes van a aplicar en la zona afectada es para poder desinflamar esa hinchazón, ¿ya? Con eso queremos lograr cuando aplicamos el hielo. Bien. Siguiente diapositiva, Nicole. Gracias. Bien, el siguiente punto, siguiente lesión a revisar es luxación.
Para definir qué es luxación, refiere que es el hueso que se ha desplazado de una articulación, el cual ésta puede producir un desgarro de los ligamentos, ¿ya? Que mantiene, ¿no? Dicho hueso. Ahora, esas articulaciones, las cuales son las que se afectan con mayor frecuencia, pues son el hombro, codo, la cadera, rodilla, tobillo, el dedo pulgar, ¿no? El dedo grueso del pie y la mandíbula. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puede tener el paciente frente a este tipo de lesión osteomuscular? De todas maneras, va a sentir dolor. ¿No? ¿Recuerdan el video que vimos en la primera diapositiva? El paciente no está feliz o no lo vemos tranquilo, relajado, ¿no? El paciente está angustiado, está gritando, obviamente del dolor que siente, ¿ya? Entonces casi todas las lesiones osteomusculares de todas maneras van a producir un dolor. Va a haber dolor e inflamación de la articulación. Además, el paciente en este tipo de lesión va a perder también la movilidad de la articulación. Y si ustedes notan aquí en la imagen, esta es una imagen de una luxación de hombro, ¿no? Y si comparamos, ¿no? Los dos hombros de esta víctima, ¿no? El hombro derecho no está o no se evidencia de manera normal, ¿no? Hay una deformidad de la zona donde se ha producido la luxación, comparándola esta con el otro hombro. Vean ustedes. Entonces, aparte que va a sentir dolor, inflamación, va a ser muy notorio, ¿ya? Será visible esa deformidad. Y entonces de repente estaremos frente pues a una lesión osteomuscular de tipo luxación. Bien, entonces vamos ahora a revisar cuáles son los primeros auxilios que tenemos que realizar en caso de luxación. Pasamos a la siguiente diapositiva, Nicole. Bien, en caso de los primeros auxilios para luxación, primero debemos comprobar la normalidad del pulso y la sensibilidad, ¿ya? Si es como vimos en la imagen, la luxación ha sido en hombro derecho, ¿ya? Nosotros vamos a comprobar el pulso en ese brazo, ¿ya? Podemos buscar el pulso arterial radial, ¿ya? Buscamos y esperamos, ¿ya? Que ese pulso sí sea evidente, ¿ya? Que ustedes puedan controlar fácilmente, sentir, ¿ya? Como vimos en la sesión de control de signos vitales, ¿se acuerdan cuando tomábamos el pulso arterial en el paciente? De igual manera va a ser para esta ocasión, ¿ya? Vamos a buscar el pulso arterial de nuestro paciente y si la lesión es como vimos en el hombro derecho, pues vamos a buscar el pulso radial, ¿ya? Y evidenciamos si realmente existe o no el pulso. ¿Por qué es que hacemos la comprobación del pulso para este tipo de lesión? Como existe ya una desviación, la articulación salió de su espacio normal, ¿ya? ¿Qué pasa? Que al momento de salirse va a producir desgarros, ¿ya? No solamente de ligamentos, sino también puede producirse desgarros de vasos sanguíneos. Al producirse ese desgarro de vasos sanguíneos o rompimiento de los vasos sanguíneos, va a producir que el pulso ya no se sienta con un ritmo normal, ¿no? Con un ritmo, por ejemplo, en caso de los adultos, de 70, 80 por minuto, no se va a sentir esa pulsación normal de 70, 80 latidos por minuto. En ese momento, ya como ha habido rompimiento de repente de vasos sanguíneos al inicio, se va a sentir un pulso rápido, como taquicardia, ¿ya? Que superan de repente pulsaciones entre más de 100 y 120 por minuto. Si eso pasa, ya es porque, ¿qué está haciendo el cuerpo? Está tratando de compensar esa salida, ese rompimiento del vaso sanguíneo. Entonces el corazón está tratando de llevar lo más rápido que se pueda la sangre, ¿no? Pero no lo va a lograr porque ha habido un rompimiento del vaso sanguíneo.
Eso no se va a evidenciar si nosotros no controlamos el pulso, ¿ya? Si controlamos el pulso y aparentemente está dentro de lo normal, significa que no ha habido rompimiento del desgarro de vasos sanguíneos. Por ahí estamos bien, vamos bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Otra cosa que también tenemos que revisar en estos pacientes es la sensibilidad. Entonces, yo agarro, ¿no? Voy a producir ciertos, vamos a palpar de repente si es en el hombro, ¿no? Vamos a palpar la palma de la mano, ¿no? Haciendo como piquetes, ¿no? Con los dedos, ¿no? Buscando que realmente el paciente sienta eso que nosotros estamos realizando, ¿ya? Pellizcar, no, pellizcar de repente no es tan necesario, solamente haciendo con los dedos, ¿no? Haciendo pulsaciones o presionando la mano o el brazo, preguntar al paciente si percibe lo que nosotros estamos realizando en ese momento. De repente nos dice, sí, sí siento que me estás pulsando con tu dedo, mi brazo, mi mano. Entonces hay sensibilidad en esa zona. Por esa parte, las terminaciones nerviosas aparentemente, a pesar de la luxación, están intactas, ¿ya? Entonces hemos cuidado esas dos cosas. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta para poder resolver este tipo de accidentes es tratar de inmovilizar el miembro afectado, ya en la posición que lo encontramos, mediante un vendaje, ¿ya? Entonces, si recordamos el video, ¿ya? Verán ustedes que el paciente, en este caso el deportista, perdón, sufre un accidente. ¿Qué tipo de lesión, no, es la que se dio en la cancha de fútbol? La pregunta, ¿no?, que yo les realicé al inicio, recuerden, la respuesta sería esta, ¿ya? Este tipo de lesión osteomuscular. La que hemos presenciado en el video es una luxación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justo, ya estamos mencionando este paso, ¿no? Que así como encontramos el miembro luxado, ya, nosotros tenemos que dejarlo ahí. No tratar de regresarlo a su sitio, ¿no? Lo que hemos visto en el video es una reposición, ya, de la articulación, de ese hueso a la articulación, ¿no? La lesión es una luxación de codo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el médico? Espero yo que haya sido un médico con especialidad en terapia y rehabilitación. Eso es lo que yo espero, mínimo, ¿no? O por lo menos un médico traumatólogo, el que realizó esa, esa reposición del hueso a la articulación. Yo espero. Pero si no, es una persona, no, es que yo ya lo he hecho muchas veces, no, es que a mí mi abuelita me enseñó. No, no, eso por favor, no lo vamos a hacer. Si nosotros como auxiliadores vemos esa situación, nosotros vamos a inmovilizar, ¿no? Lo que pasó con con el jugador de fútbol, lo que vamos a hacer es inmovilizar ese codo. Vamos a colocar de repente una férula en la base del brazo, ¿no? Y vamos a hacer un cabestrillo para que sostenga ese brazo y ese codo quede así como está, ¿ya? Y sea trasladado a un centro asistencial. ¿Para qué? Para que ahí, ¿no?, le hagan ese tipo de procedimiento. De repente, no necesariamente lo voy a hacer de manera manual. De repente, al ver la imagen, ¿no?, radiológica, indican los médicos, no, este paciente lamentablemente no se puede hacer esta reposición, no, tendría que entrar a la sala de operaciones para poder nuevamente, ¿no?, regresar el hueso a su articulación normal. Entonces, nosotros no podemos lanzarnos así nada más en hacer o en regresar ese hueso a su lugar de origen. No, no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es inmovilizar y luego trasladar a la víctima, ¿ya? Mientras estamos realizando eso, ya nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente también tiene que estar en un reposo absoluto, ¿ya?, de esa articulación. No intentar colocar el hueso en su lugar, justo lo que habíamos mencionado, ¿no?, hace un momento, y aplicar frío en esa zona, ¿ya? Entonces tengo mis paquetes de hielo y aplico
hielo directamente en la lesión. Pero ese directamente es entre comillas porque ya saben que ese paquete de hielo tiene que estar envuelto en una toalla, ¿no? Y luego aplicar. Reduzcamos problemas de salud como quemaduras por frío, ¿ya? Y finalmente tenemos que hacer el traslado de nuestra víctima a un centro asistencial, ¿ya? Ya en el centro asistencial se encargarán de qué tipo de cuidados, qué tipo de tratamientos va a recibir el paciente. De repente también va a recibir alguna administración de medicamentos para el dolor, porque estos dolores que son por luxación también son intensos, ¿ya? Bien, siguiente diapositiva, Nicole. Bien, en caso de la fractura, nosotros vamos a definir ese término como la pérdida de la continuidad de la superficie de un hueso. Vean ustedes, por favor, que en esta imagen de la diapositiva tenemos un tipo de fractura. Hablo de tipo porque hay varias formas de fracturas, ¿ya? Ese es un tipo de fractura. Vean ustedes que el hueso que debe tener, ¿no? Debe ser único, ¿no? Ha existido aquí una ruptura, un rompimiento, ¿no? Entonces, la continuidad normal del hueso se ha perdido. Se ha perdido de repente por algún traumatismo, caída, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede producir? Rompimiento, como estamos viendo ahora en este dibujo, o de repente puede haber fisuras, ¿no? Que son lesiones casi imparciales de la pérdida de la continuidad del hueso, ¿ya? Y ahora, este tipo de fracturas que pueden producir en el paciente, ¿qué tipo de síntomas puede tener el paciente? Obviamente va a haber dolor, ¿ya? A comparación del esguince y luxación, fractura produce un dolor muy intenso, ¿ya? Y acompañado del dolor intenso, va a haber de repente deformidad también de la zona donde se ha producido la fractura e inflamación, ¿ya? Entonces, ese tipo de lesiones tienen de igual características como esguince y luxación, los cuidados muy parecidos, ¿ya? Siguiente diapositiva, Nicole. Bien, antes de pasar a los primeros auxilios de este tipo de lesión, vamos a ver los tipos de fractura. Nosotros tenemos las fracturas cerradas y las fracturas abiertas, ¿ya? Vamos a definir primero fractura cerrada. En este caso, habla de que es la pérdida de la continuidad del hueso, ¿ya? En esta se rompe el hueso, pero la piel permanece intacta, ¿ya? O sea, significa que durante este tipo de lesión no hay herida, ¿ya? Simplemente se va a romper, pero eso sí, ustedes van a notar en el cuerpo de la persona una deformidad, ¿ya? En la zona donde fue la fractura. Pero ustedes no van a evidenciar la salida del hueso o se va a producir una herida, no. Eso no va a pasar en caso de una fractura cerrada, ¿ya? Lo que sí van a notar, ya habíamos mencionado, es una deformidad. ¿Por qué? Porque el hueso, ¿no? Va a caer hacia un lado, ¿no? Porque se han roto internamente y va a producir esa deformidad, que aparentemente se puede confundir con una luxación, pero recuerden que la luxación, ¿no? Se da la deformidad ¿en dónde? En las articulaciones. En cambio, aquí en fractura puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Cualquier parte del cuerpo, no necesariamente en una articulación, ¿ya? Siguiente diapositiva, Nicole, por favor. El siguiente tipo es, como habíamos mencionado, fractura abierta. Vean ustedes la imagen de esta diapositiva comparándola con la primera. Esta diapositiva
se ve una fractura del antebrazo, ¿no? Hay una herida, efectivamente, y esta herida se está evidenciando, gracias, Nicole, y en esta herida se está evidenciando los huesos, ¿no? Esta vez ese hueso fracturado, roto, ha salido por la herida. Entonces, aquí ya estamos hablando de una fractura abierta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos evidenciando la salida del hueso a través de ¿qué? A través de una herida, ¿ya? A través de una herida. Entonces, ¿aquí va a haber deformidad? Sí, también va a haber una cierta deformidad, ¿no? Dolor, obviamente, acompañado de eso porque es una herida, ¿no? Va a haber sangrado. Y si nosotros recordamos las clases de hemorragias, ¿ya? ¿Qué es lo primero que yo debo tomar en cuenta en ese tipo de lesión? Pregunta para ustedes, a ver, si yo veo una lesión como esta, ¿no? Es una fractura abierta en antebrazo, pero esta viene acompañada de una herida, ¿no? Adicional a ello, hay hemorragia. ¿Qué es lo primero que yo debo realizar? ¿Cuál es mi primer auxilio en este caso? ¿Qué debo yo de tomar en cuenta? ¿O qué es cuál es mi primera acción en este evento? ¿Qué creen? Profesora, yo agarro, meto el hueso al antebrazo nuevamente y lo cierro la herida. Eso puede ser una opción. Segunda opción, voy a agarrar mi agua con jabón y voy a lavar esa herida. Y luego meto el hueso a su lugar. Y la tercera opción, ¿cuál sería? Voy a controlar la hemorragia. Controlo, observo la herida, controlo la hemorragia y voy a inmovilizar ese antebrazo y ese hueso que yo puedo ver, ¿no? A través de la herida, no voy a retornarlo, ¿ya? Al antebrazo. No voy a ingresar esos huesos rotos dentro del antebrazo. Bien, es mi tercera opción, ¿ya? No voy a introducir esos huesos, no voy a curar la herida. La idea primero en este momento es evitar el shock, ¿ya? Evitemos el shock en el paciente. Controlemos hemorragias, ¿ya? Controlemos la hemorragia. Cuando esté controlada la hemorragia, yo de repente puedo hacer otras acciones. Pero en ese momento, lo más importante es evitar el shock en los pacientes, ¿ya? Si yo hago alguna otra cosa, ya innecesaria, la de meter el hueso o querer curar en ese momento alguna herida, estamos nosotros dejando, ¿no? Que el paciente pueda de repente desangrarse o crearse algún riesgo de infección en esa zona, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Nicole. Bien, los primeros auxilios para este tipo de lesiones, ¿ya? Es tomar en cuenta el PAS. ¿Y qué significa el PAS? Aquí les he traído un dibujito, ¿ya? De lo que trata el PAS. Son siglas, ¿ya? Son siglas que van a tomar en cuenta ustedes para poder desarrollar su atención en cuanto a este tipo de víctimas. Primero, yo debo de proteger la zona, ¿ya? Cuando evidencio algún tipo de accidente, tengo que proteger la escena. ¿Se acuerdan cuando habíamos mencionado al momento de atención a una víctima? Tienen que ustedes asegurarse de que la zona sea segura. Si la zona es segura para ustedes, la zona es segura para la víctima, yo puedo iniciar mi atención, ¿ya? Pero si yo no veo que la zona sea segura, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que también tratar de que sea así, sea segura. ¿Qué hago? Voy a proteger y en este caso, ¿no? Así como ustedes ven en la imagen, ¿no? Aquí el auxiliador está colocando unos triángulos que evidencian, ¿no? Que no pueden pasar por esa zona. Entonces lo que estamos haciendo es cercar la zona donde está la víctima, ¿ya?
Luego de ello, que yo he protegido o he dejado que la zona sea segura para mí y para la víctima, voy a empezar a avisar, ¿ya? Voy a avisar de qué se trata el evento. Este evento, por ejemplo, ha sido un accidente de tránsito. Es un bus que ha atropellado a una persona, ¿no? Y voy dando la descripción del accidente, ¿ya? En ese momento también yo puedo ya ir avisando, ¿no? A los servicios de emergencia que traigan ciertos materiales para el apoyo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que yo narre en la situación, ya los servicios de emergencia van a saber qué tipo de materiales o insumos tienen que llevar a la escena, ¿ya? Em, Otra cosa, pasando ya a la siguiente sigla, que es F, sería socorrer. Ya después que yo avisé, ¿no? Protegí la zona, avisé el evento, ¿no? Y que vengan con ayuda, con apoyo, voy a iniciar la, mis atenciones, el socorrer, ya por eso las siglas de paz. Entonces, yo agarro, empiezo a clasificar, si es que yo tuviera múltiples víctimas, empiezo a clasificar a las víctimas para poder atenderlas. Bien, entonces, luego de ello, mi siguiente primer auxilio es, en cuanto a ti, perdón, mi siguiente primer auxilio sería hacer una evaluación secundaria. Ya esta evaluación secundaria ya tendría que ver con analizar, ¿no? El estado de conciencia de mi paciente, saber sus signos vitales también. Ya habíamos mencionado que los signos vitales en este caso, para estas emergencias, es reconocer el pulso, la respiración, ¿no? Si tienen todos estos signos, vamos bien, vamos revisando otras partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, buscando lesiones, ¿no? En este caso, como estamos revisando lesiones de partes duras, nosotros empezamos a buscar lesiones, alguna herida, ¿no? Algún esguince o alguna luxación, ¿ya? Y si es una herida de repente, ¿no? O hay presencia de alguna fractura, empiezo a ver si es una herida que presenta hemorragia. Ya sabemos que tenemos que controlar, ¿verdad? Primero es la hemorragia y luego empezamos a inmovilizar la zona eh, donde fue afectado esta víctima. Por lo general, las lesiones osteomusculares se dan por traumatismos, ¿no? Puede, pueden ser accidentes automovilísticos o caídas libres, también puede producirse ese tipo de lesiones. Imagínense que este paciente haya caído de un piso muy alto, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar a mi paciente, ¿no? Haciendo una evaluación secundaria de todas las partes de su cuerpo. En evidencia, si está consciente, despierto después de una caída no tan alta, ya evalúo su pulso, respiración. De repente está disminuida, su estado de conciencia se deteriora, entonces nosotros deberíamos iniciar otro tipo de maniobras que ya también habíamos revisado, ¿no? Que es la RCP. Bien, entonces todo eso tenemos que evaluar para también hacer nuestros primeros auxilios. Permítame un momento, por favor.
Hola, buenas noches. Otra vez se salió. Disculpe. Bien, bien, nos quedamos en la segunda parte de los primeros auxilios. Bien, entonces vamos a nosotros evaluar, ¿ya? Tenemos ya la evaluación primaria, que es la aplicación del PAS, y luego la evaluación secundaria, en la cual se va a observar a la paciente desde la parte de la ventilatoria, circulatoria y también el estado de conciencia, y luego búsqueda de algún tipo de lesión. Bien, siguiente diapositiva, Nicole, por favor. Bien, entonces luego que nosotros hemos buscado, ¿no? Haciendo este tipo de evaluación primaria y secundaria, vamos a ver a nuestro paciente obviamente alterado, angustiado, dolorido. Lo que vamos a hacer es tranquilizar a la víctima, ¿ya? Y vamos a explicarle, ¿no? Cuál va a ser los cuidados que nosotros vamos a realizar antes de realizar algún tipo de tratamiento en ese momento, ¿ya? Em, si es posible, ya a la víctima, sabiendo cuál es la causa que ha producido esa lesión, en lo posible es no mover al herido, ya, si no es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque si al momento que nosotros realizamos la movilización de estas víctimas, podemos de repente lesionar más aún, ya, el cuerpo del paciente. Entonces, mejor, en lo posible, no mover, ya si nosotros no sabemos cómo debemos hacerlo, y si no, esperamos a un servicio de emergencia para poder hacer el traslado de manera correcta, ya en una tabla rígida de repente podemos trasladar al paciente. Bien, lo que podemos hacer en ese momento de repente es observar si tiene algún tipo de accesorio. Vamos a retirar anillos, relojes, ya. Vamos a alhajas de repente o alguna ropa, ¿no? Que pueda ajustar al paciente, y de alguna manera este tipo de accesorios, ¿no? O ropas pueden, pueden cortar de repente la circulación normal, ¿no? Y finalmente, algo que yo les había dicho desde el inicio, si es que estamos presenciando alguna de estos tres tipos de lesiones, eh, como la lesión de luxación, esguince o fractura, nosotros observamos estas lesiones y no estamos seguros de qué tipo de lesión es la que estamos nosotros enfrentando en ese momento. Se recomienda que los cuidados sean los mismos como si estuviéramos enfrentándonos a una fractura, ¿ya? Entonces, si ven luxación, esguince, fractura, yo no estoy segura de qué tipo de lesión es, yo lo voy a tratar como si fuera una fractura en los tres tipos de lesiones, ¿ya? Tengan en consideración, si yo veo, ¿no? Que el paciente se queja y yo no sé por qué se está quejando, me golpeé, me lesioné, me hice una torcedura, yo no sé a qué de repente me estoy enfrentando, lo voy a controlar como si fuera una fractura. Inmovilización de la zona, ¿ya? Eh, Voy a ver si hay una inflamación, de todas maneras puedo aplicar hielo, pero si es fracturas como abiertas, ¿ya? La que hemos observado ahora, lo que vamos a hacer es proteger esa zona. Vamos a vendar alrededor, ¿para qué? Para fijar esos huesitos que ustedes ven de manera externa, ¿ya? Porque al momento que ustedes trasladen a la víctima y estén frente a una fractura abierta, esos huesitos que están expuestos van a empezar a moverse por el mismo movimiento, obviamente, del auto donde ustedes lo están transportando o en la ambulancia. Entonces, ¿qué hace el personal auxiliador? Lo que hace es inmovilizar y dejarlo en ese sitio, como están observando esos huesos expuestos, fijos, ¿ya? Para que no haya tanto movimiento y pueda producir de repente una, que se agrande más la herida, ¿no? En este caso, ¿ya? Y produzca un sangrado, ¿no? Entonces, a partir de este punto, ¿ya? Nosotros vamos a tratarlos como si fueran fracturas, estos tres tipos de lesiones, ¿ok? Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor, Nicole.
Muy bien. En cuanto a las fracturas abiertas, habíamos dicho que vamos a cubrir estos tipos de heridas con apósitos, gasas, telas, pañuelos, lo que tengamos a la mano, ¿ya? En lo posible que esté limpio, ¿ya? Y vamos a realizar la inmovilización de esa zona, ¿ya? Vamos a realizar la inmovilización de esa zona. Previamente a ello, ya saben que tienen que observar la herida, ¿no? Porque si esa herida está presentándose, ¿no? Con una hemorragia compleja, ¿no? Vamos a tener que controlar primero la hemorragia, ¿ya? Entonces, controlamos la hemorragia y vamos a fijar, ¿no? Ese miembro afectado con alguna de estas pañuelos, telas, apósitos o gasas que ustedes tuvieran a la mano, ¿ya? Algunos prefieren usar férulas, ¿no? Para mantener fijo esa zona. Luego de ello, eh, como ya nosotros hemos realizado el PAS, ¿no? Que era avisar, nosotros vamos a dirigir o apoyar a estos servicios de emergencia para su traslado a un centro asistencial, ¿ya? Siguiente diapositiva, Nicole, por favor. Bien, habíamos mencionado que los materiales para poder utilizar en cuanto a la movilización de estas zonas afectadas, ¿ya? Son las férulas y los vendajes. ¿Qué queremos lograr con este tipo de materiales, no? Es reducir las complicaciones, ¿ya? Que estas lesiones pueden ocasionar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las férulas y el vendaje, no? Es la de detener el daño causado por la lesión. Ya habíamos mencionado que las más características son los esguinces, fracturas o luxaciones, ¿no? Y a la par, ¿no? Esto va a facilitar el traslado de la víctima, ¿no? El cual también va a hacer una de los primeros auxilios que habíamos mencionado, ¿verdad? Que era la inmovilización de la zona. ¿Para qué? Para no complicarla más. Y bien, en caso de las férulas, ¿no? Nos va a servir para inmovilizar extremidades, ya que se presentan de repente por un hueso roto. Y en caso de los vendajes, son utilizados para sujetar y fijar las férulas a la zona lesionada. De alguna manera, si ustedes utilizan solo vendaje, ella también puede ayudar a reducir, ¿no? El movimiento de la zona que fue afectada. Siguiente diapositiva, Nicole, por favor. Bien, aquí, gracias, Nicole. ¿Me puedes ayudar haciendo clic en este video? Este video presenta Inmovilización de pierna con muy bien, es una inmovilización ya inmovilización de de uso de una férula con cartón. Entonces, recordemos que como nosotros estamos llevando el curso de primeros auxilios, tenemos que utilizar lo que tenemos a la mano. No necesariamente vamos a tener férulas como las que tienen en los hospitales o de repente en las ambulancias, ¿no? Las ambulancias, por ejemplo, cuentan con férulas neumáticas. Entonces, nosotros, ese tipo de férulas serían los ideales en estos casos, pero nosotros no tenemos eso a la mano. Entonces, como auxiliadores, lo que podamos tener a la mano, tratemos de utilizarlo. En este caso, van a hacer uso, ¿no? En este video de una férula hecha de cartón, ¿no? Para poder inmovilizar una lesión que se ha producido en la pierna. Vamos a ver entonces el video, por favor. inmovilización de pierna con cartón. Se coloca un cartón en la zona de la fractura, rodeándola por completo, de forma que quede la zona de la fractura cubierta por el cartón. Se ajusta con una correa, cordón o lo que se tenga en el momento, de manera que le impida el movimiento o flexión de la pierna para así poder evitar una fractura de mayor gravedad.
Hola, ¿qué tal? Hola, Gerard. Te citamos aquí. Gracias, Nicole. Bien, este video que nosotros hemos observado es la inmovilización del miembro inferior. Aquí, por ejemplo, utilizaron un cartón. Para ello, utilizaron vendaje, ¿no? Para fijar esa férula improvisada hecha de cartón. Ahora ustedes pueden utilizar también otro tipo de vendaje, ¿no? Hay algunos que utilizan telas, ¿no? Y son telas cortas, ¿no? Telas que no pueden rodear, ¿no? De manera extensa, ¿no? Ese cartón. Entonces lo que hacen es amarrar estos pañuelos, no varios, pero desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, ¿no? Varios pañuelitos. De esa manera manteniendo fijo, ¿no? Esa férula, ¿ya? Y que ese miembro inferior pues no haya tanto movimiento. Sabemos que ese cartón o ese material no es que va a mantener de manera fija, ¿no? Totalmente, pero, ¿no? De manera parcial ayuda en la inmovilización de la zona afectada. Siguiente diapositiva, Nicole, por favor. Bien, vamos a ver este otro video. Este video habla acerca de una férula, ¿ya? Para inmovilizar brazo, hombro, y esto puede servir para los 3 tipos de lesiones más comunes que hemos visto, ¿no? Puede aplicarse para esguince, para luxación y también para fractura, ¿ya? Este es el famoso cabestrillo, ¿ya? Este cabestrillo nos va a servir para inmovilizar justo la parte superior, ¿no? Del cuerpo del paciente, ¿no? Muy bien, damos Veamos play, la por forma de favor. inmovilizar un... Gracias. Veamos la forma de inmovilizar un brazo con un cabestrillo improvisado. Sitúese detrás de la persona y coloque la venda triangular extendida vertical de forma que cuelgue por debajo del brazo lesionado, por delante, sobre el torso. La punta superior debe pasar por encima del hombro sano y la que queda en medio hacia el codo del brazo lesionado. Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir, que la mano quede un poco más alta que el codo, cruzada sobre su pecho, con los dedos hacia el hombro opuesto. Sujete la punta más cercana al codo. Lleve el otro extremo del triángulo hacia el hombro del brazo lesionado, de forma que el brazo repose sobre la tela. Amarre con un nudo los 2 extremos hacia un lado del cuello, remetiendo los extremos por debajo del nudo para almohadillar. No coloque el nudo sobre los huesos de la columna vertebral. Remeta o pliegue la punta que queda libre de forma que el pañuelo se ajuste bien alrededor del codo. Si es posible, sujetarla con un imperdible o esparadrapo. Deje los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura. Bien, gracias, Nicole. Ese tipo de inmovilización, ya recordemos que es para lesiones de la parte superior del cuerpo, ¿ya? Había mencionado algo en el video acerca de observar la mano, ¿no? O los dedos. ¿Qué pasa con este tipo de inmovilización? Puede ser que nosotros ajustemos demasiado este cabestrillo, ¿ya? O de repente está también muy suelto, ¿ya? ¿Qué va a producir de repente? Puede producir adormecimiento ya en esa zona. Nosotros debemos de supervisar siempre esa parte distal del cuerpo, ya sobre todo manos, dedos, para ver sensibilidad. Siguiente diapositiva, Nicole. Bien, este otro video ya es de los bomberos de aquí de Perú. Ellos, al igual de repente como otros bomberos de otros países, cuentan con materiales especializados ya para este tipo de lesiones. Entre los materiales que utilizan, ¿no? Para inmovilizar son estas férulas neumáticas
que les he traído para que ustedes también puedan observar cómo trabajan los bomberos en la parte prehospitalaria, porque ellos también realizan primeros auxilios, pero de una manera más especializada. Hacemos play, por favor, Nicole, el video. Ya, muy bien. Esta es una férula neumática que nosotros la utilizamos para inmovilizar un miembro inferior en el caso de que no hay una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque si es expuesta y el huesito está salido, pues nos va a dañar la férula y se va a desinflar. La función que cumple es estabilización, ¿sí? Tiene su cierre. ¿Okay? Y nosotros tenemos nuestro bombín y procedemos a inflar. Ok, ahí nosotros ya tenemos la pierna estabilizada para que no haya ningún movimiento brusco y el daño o las fracturas se pueda agravar. Listo. Gracias, Nicole. Ese video ya es otro tipo de férula. Es una férula que de repente no vamos a tener a la mano, ¿no? Porque esto lo manejan específicamente ya los servicios de emergencia prehospitalarios. Ahora, algo muy importante que mencionó el bombero en el video es que ese tipo de férulas neumáticas se van a utilizar en fracturas de repente cerradas o lesiones como esguinces, o sea, este tipo de lesiones que no haya alguna herida o alguna exposición como es la vista externa de los huesos, no es ideal. Nosotros podríamos de repente para ese tipo de lesiones de fracturas abiertas utilizar unas férulas como el cartón que hemos visto, ¿no? Y con un vendaje ya poder fijar la férula y a la vez también mantener fijo la fractura, ¿no? Pero este tipo de férula neumática no es tan necesaria para fracturas abiertas. Siguiente diapositiva, Nicole. Bien, este es otro video para colocación de vendaje. Es un vendaje, el que nosotros vamos a realizar. Es un vendaje de tipo 8, es un vendaje para articulaciones. En este caso van a realizar un vendaje para inmovilizar la muñeca. ¿Ya? Pero este de tipo 8 también se puede trabajar para otras articulaciones como codo, el tobillo, ¿ya? O rodilla. Entonces, en forma que se pueda entender, vamos a ver la colocación del vendaje de tipo 8, en este caso en la muñeca. Ahora sí, estimada Nicole, podemos darle play al video. Fija. Vamos a realizar vendaje mano-muñeca para fijar la articulación en el caso de esguinces, caso de luxaciones que hayan podido suceder. Entonces empezamos siempre con el rollo hacia afuera para que poder facilitar la corrida, ¿no? Si en el caso estuviese así, habría un entorpecimiento del procedimiento. Entonces empezamos. Primera vuelta. Dejamos un poco de espacio aquí arriba para poder fijar. En esta vuelta doblamos. En esta tercera lo que vamos a hacer es correr hacia arriba. Corremos hacia arriba. La venda va a pasar hacia abajo. Vamos a girar nuevamente. Fijamos una vez más en la muñeca, a nivel más alto. Procedemos nuevamente con la mano. Giramos. Ojo, si han sido quemaduras o lesiones que también están abarcando aquí en los interdigitales, se tiene que vendar dedo por dedo para evitar
que la piel se junte, ¿ok? Entonces seguimos realizando una vez más el vendaje. Una vez más fijamos. Y finalmente, para terminar, realizamos la fijación con el esparadrapo correspondiente. Y así tenemos nuestra manito vendada, ¿no? Si le diríamos al paciente dobla, va a tener una ligera limitación, ¿no? Ya que el vendaje es uno de sus objetivos, limitar el movimiento, la limitación en esa zona y poder favorecer la rehabilitación de la zona, ¿no? Nos fijamos una vez más en que los deditos no estén muy fríos, de que haya una buena circulación y que no tenga algún tipo de hormigueo, ¿no? O parestesia a nivel distal. Así logré recorrer el mundo a través de mi bebida con Photoshop. Elegí mi Bien, bebida, escogí la gracias, herramienta. Nicole. Bien, gracias, Nicole. El siguiente video que vamos a revisar ya es un vendaje de cabeza, ya en caso de alguna fractura en cráneo. Nosotros tenemos el vendaje de capelina. En este caso, este es un capelina especial porque es un capelina de Hipócrates que se va a llevar a cabo con dos vendas, ya para poder reducir la movilización en caso de lesiones en el cráneo. La capelina de Hipócrates la vamos a utilizar fundamentalmente para sujetar apósitos de lesiones que se encuentren en la zona superior de la cabeza. Este vendaje comenzará con una vuelta y media de anclaje, donde es muy importante recoger bien la zona posterior del occipital, ya que nos servirá como tope anatómico para evitar que en un futuro el vendaje se desprenda. Cuando apliquemos esta primera vuelta y media de anclaje, tenemos que advertir al paciente que vamos a tapar parcialmente sus orejas y sus ojos. Es fácil recordar la regla mnemotécnica el paciente no ve, no oye, con motivo de realizar un ajuste posterior que, tal y como veremos, aumentará la tensión y fijará de forma definitiva el vendaje. La principal complejidad de la aplicación de la capelina de Hipócrates es que vamos a trabajar con dos vendas y dos manos. Una de las vendas solo se dedicará a realizar vueltas circulares a lo largo de todo el perímetro de la cabeza, y con otra vamos a sostener los apósitos que se encuentren en la zona superior de la cabeza. Una vez que hayamos realizado la primera vuelta y media de anclaje, entraremos desde la zona posterior con la segunda venda. Aplicaremos la lengüeta de esta segunda venda sobre la zona posterior del occipital y la sujetaremos pasando por encima la venda con la que estamos dando las vueltas circulares. Una vez hecho esto, pasaremos la venda hacia la cara anterior y cuando esté situada sobre la zona frontal la volveremos a fijar con la venda con la que estamos dando vueltas alrededor del perímetro de la cabeza. Desde este punto volveremos hacia la zona posterior, la volveremos a fijar y así repetiremos sucesivamente el movimiento de posterior anterior y anterior posterior hasta que quede cubierta totalmente la zona superior de la cabeza. Debemos procurar que el último trayecto superior discurra desde la zona anterior a la posterior por el centro de la cabeza. Así es mucho más sencillo acabar el vendaje. Una vez cubierta la totalidad de la zona superior de la cabeza, cortamos el segundo rollo de venda. Una vez cortado el segundo rollo de venda, daremos de 6 a 7 vueltas alrededor del perímetro de la cabeza o hasta que se acabe la primera venda. Debemos recordar que el material de elección para realizar la capelina de Hipócrates es la venda de gasa. En el vídeo se ha utilizado la venda de crepé, dado que, al tener los bordes marcados con una línea roja, permite identificar perfectamente cada una de las vueltas, así como por dónde discurren las vueltas que se aplican en la zona superior.
Es preferible que la lengüeta final de fijación del vendaje quede en la zona posterior. En el vídeo se aplica en el lateral para que quede enfocada en cámara. Como cualquier vendaje blando, la lengüeta de fijación deberá tener forma en punta de flecha. Para esto invertiremos la zona superior e inferior de la lengüeta para fijarla posteriormente con 3 tiras de esparadrapo. Una que discurrirá por la zona central y otras 2 que cubrirán la mitad superior e inferior de la primera tira, quedando esta totalmente tapada. Tras fijar esta lengüeta, recordemos que tenemos al paciente con la mitad de los ojos y la mitad de las orejas tapadas. Para esto tendremos que recuperar la visión y la audición. Recordemos la regla mnemotécnica inicial de no ve, no oye. Ahora el paciente tiene que ver y oír. Con este motivo vamos a plegar el vendaje hacia adentro. Empezaremos por la zona de los ojos, dado que con cada pliegue que realicemos hacia el interior del vendaje va a aumentar la tensión del vendaje, quedando aún más fijado. Si realizáramos primero la recuperación de las orejas, el borde anterior del vendaje se clavaría sobre los ojos y sería muy molesto para el paciente. Tal y como se muestra en el vídeo, que la lengüeta de fijación haya quedado sobre la oreja izquierda en el lateral, nos va a complicar en parte la recuperación de esta zona. Por eso mismo se ha comentado que la lengüeta de fijación es ideal que quede en la zona posterior del vendaje. Una vez recuperados tanto los ojos como las orejas del paciente, ya solo queda por acabar de proteger el vendaje. Para esto aplicaremos 2 tiras de esparadrapo que se cruzarán en la zona superior. Y por último aplicaremos toda una tira de esparadrapo que recogerá el perímetro de la cabeza. Para retirar el vendaje será tan sencillo como estirar desde la zona anterior hacia la posterior, con cuidado por debajo del vendaje. En ocasiones puede que necesitemos realizar un leve corte que realizaremos siempre por delante de los pabellones auriculares. Bien, gracias Nicole. Ahí paramos el video. Bien. Bien, en cuanto a los tipos de vendajes, ¿ya? Los vendajes más comunes son el que habíamos visto al inicio, el de tipo 8 y este de capelina, pero también existe otro tipo de vendaje, como el vendaje de espiga, que también sirve para poder fijar, ¿ya? Y dar inmovilidad en la zona afectada. En este caso vamos a ver un video acerca de la colocación de vendaje de tipo espiga. Ese tipo de vendajes son vendajes que sirven para poder inmovilizar, ¿ya? Le damos play, Nicole, por favor. Vale, vamos a hacer un vendaje recurrente de muñón. Vamos a comenzar dando 2 vueltas sobre la muñeca para fijar bien, yendo de izquierda a derecha. Vale, una vez dadas las 2 vueltas, vamos por la parte de atrás a doblar la venda de esta forma para poder pasarla por delante. Una vez dada esa vuelta, volvemos a hacer lo mismo y para fijarlo damos otra vuelta por la muñeca. Volvemos a hacer lo mismo, desde la parte de atrás, cubriendo todo el muñón. Volvemos a dar la vuelta por detrás. Y lo hacemos una vez más para fijar bien todo. Y una vez hecho esto ya cubriríamos bien todo
Ya una vez hecho, daríamos 2 vueltas más sobre la muñeca para fijarlo bien y en este caso cortaríamos la venda y fijaríamos con esparadrapo. Gracias, Nicole. Ahí paramos el video. Bien, si nos damos cuenta por cada tipo de vendaje que hemos revisado, iniciamos siempre con un doble circular para iniciar el vendaje y también terminamos dando otro doble circular. Esto para darle firmeza y que no se mueva el vendaje, ¿ya? Vean ustedes qué complejo, en caso, por ejemplo, de vendaje por muñón, no es fácil. Entonces, para poder sostener ya ese tipo de vendaje, nosotros tenemos que iniciar y terminar con un doble circular. Ya significa que vamos a pasar 2 veces el vendaje por la primera parte, ya, y terminamos con una segunda, haciendo ese doble circular. Bien, el siguiente video es de espiga. Ese no lo vamos a revisar. Yo les invito que ya lo vean con calma, ya, pero la función es la misma, que es la de inmovilización, que es este video. Ya lo vamos a pasar y vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya, la siguiente diapositiva tiene que ver con el transporte de pacientes, ya. Sí, justo iba a mencionarte, Nicole. Bien, en esta diapositiva nosotros tenemos que tomar en cuenta ya qué tipo de paciente tenemos al frente, cuál es la causa que ha producido ya de repente que el paciente esté en el suelo. Puede ser de repente por algún desmayo, se tropezó o de repente se cayó del último piso, o fue empujado por un auto y por eso se ubica en el suelo, ¿no? Entonces yo tengo que conocer cuál es la causa de esta víctima, ¿no? Que se encuentra en el suelo. Pero si es una persona que está solita, nadie alrededor, ¿no? De repente alguna persona que pasaba por ese lugar observó cómo así esta persona está en el suelo, no me da información. El paciente está desmayado, no sé cómo así se ha producido, ¿no? Que mi paciente esté en el suelo. Yo preferiblemente no movilizaría a la víctima, ¿ya? Si yo no sé la causa por la cual el paciente está en el suelo. De repente yo me puedo acercar, como lo que hemos visto en otras sesiones, ¿no? Me acerco a la víctima, le pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué te ha pasado? ¿Sabes cómo te llamas? Si la persona no me responde incoherencias, ¿ya? Preferible es no movilizar a la víctima, ¿ya? Sino haber avisado, ¿no? Algún servicio de emergencia y llegando a este servicio de emergencia, pues ellos ya traerán materiales específicos, ¿no? Para movilizar a este tipo de paciente. No yo de buena fe voy a mover a la víctima y llevarlo, dirigirlo a algún centro asistencial. No, si yo no sé la causa, ¿ya? Bien, entonces si hablamos de traslado de pacientes, refiere que es el traslado o movilización de una víctima, ¿no? La cual necesita ser evacuada para brindarle una mejor atención, ¿no? Y seguridad. Y lo que nosotros mencionábamos, según sea el caso, ¿no? Nosotros vamos a tomar en cuenta si creemos que el paciente pueda ser movilizado y que no afecte su salud, pues podemos hacer el traslado. Si no, esperamos algún servicio de emergencia para poder hacer la movilización de la víctima de manera correcta, ¿ya? Obviamente que con este tipo de traslado, si mi paciente puede ser movilizado sin ningún problema, nosotros pues estamos también salvando la vida de esta persona, ¿no? Me refiere acerca del transporte de pacientes, ¿no? Que es uno de los procedimientos de primeros auxilios más delicados, ya que si no se hace en la forma adecuada, se puede dañar a la víctima seriamente, causando lesiones irreversibles, ¿no? Justo lo que mencionábamos. Por eso es importante saber cómo así esta víctima se ha lesionado o qué ha causado esa lesión, ¿ya? Si yo conozco
y sé que el paciente lamentablemente no se puede movilizar porque es un paciente de repente politraumatizado, yo no lo puedo movilizar como ustedes ven en la imagen, ¿ya? Poniéndolo en mis hombros, cargándolo y llevando y dirigiéndolo luego a un centro asistencial. Eso no podría ser porque en esa posición, como ustedes observan, está lesionando ya la columna o la columna cervical. Entonces, lo que yo puedo producir es una mayor complejidad, ¿no? En cuanto a su recuperación. De repente puede vivir, pero va a tener serias complicaciones a futuro. Siguiente diapositiva, Nicole, por favor. Bien, aquí les he traído imágenes ya de tipos de traslado. Este es un traslado de víctima por arrastre directo. Yo puedo realizarlo, ¿no? Si no presenta, ya aquí, recordemos que estos tipos de traslado que ustedes observan aquí son personas que no presentan algún problema en cuanto a politraumatismo, ¿ya? O lesiones, por ejemplo, como fracturas en todo el cuerpo. Si estas personas no presentaran este tipo de lesiones de politraumatismo, yo puedo generar el traslado de las víctimas de las siguientes formas como estamos observando en la imagen, ¿ya? Esta es la de arrastre, ¿ya? Que puede ser jalando a la víctima a través de los brazos, ¿no? Y llevándolo hacia un lugar seguro. Lo puedo hacer también de manera, si el paciente pesara demasiado, podría yo apoyarme con las piernas, ¿no? Y empezar a jalar a la víctima, ¿no? Entonces aquí el impulso en la imagen de la letra F, ¿no? Genera el impulso, la fuerza a través de las piernas del auxiliador. Si en este caso yo contara con algún otro implemento como es una sábana, ¿no? Lo que hago es envolver, ¿no? A la víctima y empezar a jalar esa sábana, ¿no? Y dirigir a una zona segura, como en la letra G1 y en la letra G2, ¿no? Si estuviera ubicado en una cama y hay dos personas, ¿no? Que pueden auxiliar a la víctima para el traslado, lo hacemos a través de arrastre con una sábana, ¿no? Y empezamos a llevar a la víctima a una zona segura. La siguiente diapositiva, por favor, Nicole. La siguiente es otro tipo de traslado, esto con de tipo arrastre indirecto, ¿ya? Nosotros aquí tenemos el uso de una silla, ¿no? Una silla o algún implemento que pueda generar el arrastre de la víctima. Lo puedo hacer yo sola, ¿ya? O lo podemos hacer entre dos auxiliadores. Vean ustedes la imagen de cada una de ellas, cómo se lleva a cabo un arrastre de manera indirecta. Ahora, dependiendo si trabajamos solas, va a acarrear muchos problemas porque imagínense que su víctima fuera de gran tamaño y ustedes pequeñitos. ¿Qué haríamos en ese caso? Si no pueden movilizarlo, yo les recomendaría que tengan que buscar el auxilio de otra persona, ¿ya? O podríamos utilizar el arrastre directo, ¿ya? Y podernos impulsar con las piernas para poder jalar a estas personas que son un poco más grandes que nosotros. Siguiente diapositiva, Nicole. Esta es un tipo de traslado, ¿ya? Por levantamiento y lo podemos hacer nosotros, así como vemos en la letra A. Esto siempre y cuando la víctima sea pequeña, ya pese menos y sea de menor tamaño que nosotros, podemos hacer el traslado. Ahora puede hacerse de dos personas, ¿no? Esta víctima apoyada entre los hombros de cada uno de los auxiliadores. En la letra C, ¿no? También se puede hacer un traslado de la víctima entre dos personas. Una de ellas, la que tenga mayor fuerza, se encarga de la parte superior del cuerpo del paciente, o sea, del tronco, ¿no? Y de los miembros inferiores, una persona que no puede cargar demasiado peso, ¿no? O no está en la capacidad de hacerlo, puede ubicarse en la parte delantera y la otra en la parte posterior donde se ubica más el peso del paciente, ¿no? Y hacer el traslado de la víctima. Y las otras imágenes que se observan en la letra D son un cruce, ¿no? de las
manos de los auxiliadores para que se pueda posar la víctima, ¿no? Tome asiento entre el cruce de las manos. Hay un cruce de manos entre 3 manos o 4 manos y la persona se posa en ese cruce de manos, ¿no? Simulando, ¿no? Que fuera como si fuera un asiento, ¿no? Y facilitar el traslado de la víctima. ¿En qué caso se puede realizar este tipo de traslado por levantamiento, ¿no? Con cruce de manos? Es de repente cuando su víctima no está en la capacidad de mantenerse mucho tiempo de pie, ¿no? Y tiene que estar en una posición de reposo. Nosotros podemos hacer ese tipo de traslado por levantamiento. Siguiente diapositiva, Nicole. Bien. Este es un video que sí me gustaría que lo puedan ver. Es un grupo de estudiantes que generan diferentes tipos de traslado de pacientes. Vemos, por favor, le damos play, Nicole. Bienvenidos al tutorial de primeros auxilios de transporte de heridos. Comencemos. Método de la cuchara. Para este método necesitamos 3 auxiliadores, los cuales se van a colocar a un lado de la víctima. En cuclillas, colocarán sus brazos por debajo de la paciente a manera de cuchara. A la voz de 3 subirán a la rodilla. Continuamente al pecho y luego procederán al transporte. Una vez llegado al sitio, procederemos a bajar a la víctima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Precauciones. Los movimientos deben ser precisos y rápidos para evitar así lesiones en la columna vertebral de nuestra víctima. Método del puente. Para este método necesitamos 4 auxiliadores y una víctima. Los auxiliares se colocarán con las piernas abiertas sobre la víctima. Alzarán a la víctima respetando el bloque cabeza, tronco y pies. El cuarto auxiliador introducirá la tabla. 1, 2, 3. Suavemente bajaremos al paciente a nuestra tabla. Ahora ya podemos levantar fácilmente a nuestro paciente y trasladarlo a otro lugar. Método del gateo. Para este método necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará en 4 sobre la víctima. Si la víctima está consciente, procederá a cogerse del cuello del auxiliador. Si la víctima está inconsciente, procederemos a amarrar las manos. Y comenzamos. El movimiento es de gateo y de arrastre. Método del arrastre. Para esto necesitamos un auxiliador y una víctima. El auxiliador se colocará de rodillas a la cabeza de la víctima. Introducirá sus manos por la espalda y a la vez que levanta, introduce sus rodillas. La posición correcta del auxiliador consiste en que las 2 manos sujetarán el antebrazo de la víctima. Inmediatamente con un solo movimiento nos levantaremos y jalaremos hacia atrás. Nicole, ahí paramos el video. Para este método necesitamos un auxiliador. Bien, hasta ahí, Nicole, vamos a detener el video. Bien, estos tipos de traslados, ¿ya? Tenemos que ir practicándolos, ¿ya? No es de repente algo que podamos ver en los videos y solamente observar, sino también realizarlo. Se les invita ya a que en casa traten de practicarlo con algún familiar. Y cuando se hagan los traslados, siempre observen ustedes que se cuida mucho la columna cervical. Es por eso que estas víctimas, lo primero que se coloca al momento de hacer el traslado es un collarín, justo para evitar algún tipo de complicación como la cuadriplegia, que es
una de las complicaciones más frecuentes en cuanto al traslado de víctimas, ¿ya? Y para finalizar vamos a hablar acerca de botiquín de manera muy rápida. Sabemos que un botiquín es un recurso básico, ¿ya? El cual presta ayuda en caso de una emergencia. Ahora, la composición del botiquín, ¿ya? Va a depender de cada rubro, ¿ya? De cada rubro de empresa donde se tenga que colocar este implemento, este recurso. Siguiente diapositiva, Nicole. Lo más básico ya es que estos botiquines cuenten con antisépticos, materiales de curación, instrumentación y ciertos medicamentos básicos, ¿ya? Medicamentos que de repente no necesitan receta médica, como medicamentos para el dolor, ¿ya? O inflamación, podemos nosotros tener en el botiquín, ¿ya? Siguiente diapositiva. Las recomendaciones para el uso de estos botiquines es que no debe dejarse este recurso al alcance de los niños, porque ya sabemos que cuentan con medicinas o insumos que de repente puedan lesionar a estas personas vulnerables, como son los pequeños o los adultos mayores. No debe de tener llave o candado este botiquín, porque si necesitáramos, ¿no?, algún insumo, ¿quién tiene la llave en ese momento? O no recuerdan de repente dónde lo dejan. Entonces estos recursos no se dejan con llave o en candado, solamente se cierran y se hace uso del insumo en cuanto se necesite. Debe estar en un lugar de fácil acceso, ¿no? Asimismo todos deben saber dónde se encuentra. No debe estar en lugares muy cálidos o muy húmedos, porque esto hace que se empiecen a deteriorar los insumos dentro del botiquín. Debe ser revisado de manera periódica, ¿ya? Y los ocupantes de la casa, ¿no?, deben de conocer dónde se guarda y se utiliza y volver a dejarlo en su sitio. O sea, hay que reponerlo después de haber utilizado alguno de estos insumos. Y siguiente diapositiva, por favor, Nicole. Bien, y finalmente las conclusiones en cual resume nuestra sesión el día de hoy es: las lesiones osteomusculares requieren un enfoque integral, ¿no?, que incluyan prevención, tratamiento adecuado y un plan de rehabilitación efectivo. La atención temprana y el manejo adecuado, ¿no?, son cruciales para una recuperación exitosa y para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Adicional a ello, debemos educar a las personas sobre las mejores prácticas y fomentar hábitos saludables, ¿no?, que pueden ser claves para evitar lesiones en el futuro. Esto en cuanto a lo que es lesiones, ¿no?, de partes duras osteomusculares. Y en caso del botiquín, debemos recordar que el botiquín, ¿no?, en caso de los primeros auxilios, debe ser un recurso que debe estar bien equipado y debe ser mantenido como una herramienta vital para responder eficazmente a emergencias y lesiones menores, ¿ya? Entonces, con esto hemos concluido la sesión número 6 y también nuestro curso de primeros auxilios, y recordándoles que este tipo de capacitaciones o cursos que se brindan, si nosotros, por ejemplo, queremos postular a algún centro hospitalario o algún servicio médico, es importante estar certificados, ¿ya?, con este tipo de cursos. Los primeros auxilios, cursos de inyectoterapia, van a servir mucho en cuanto a que va a sumar a su currículum también, ¿ya? Así que sí es importante, y a la par felicitarlos a todos ustedes por darse ese tiempo, ¿ya?, de actualizarnos, porque yo entiendo que tenemos en el grupo personal de salud también, y algunos que son estudiantes, y que me da gusto tenerlos en este corto tiempo, ya, de nuestro curso de primeros auxilios. Así que muchísimas gracias. Gracias también, Nicole, por tu apoyo, y conmigo sería hasta este momento. Muchísimas gracias. Permiso.